Bienvenidos. Hoy tenemos sobre la mesa un material que, bueno, hay que admitirlo, no grita emoción a primera vista. Es una edición del Diario Oficial de Colombia con fecha del 10 de enero de 2026. El tipo de documento que uno se imagina acumulando polvo en una oficina. Pero nuestra misión hoy es justamente esa, ver qué historias se esconden en la letra pequeña. Vamos a analizar 3 resoluciones muy distintas. Una nos va a llevar a la economía de un pequeño municipio, otra nos mostrará al Estado admitiendo un error, y la última nos mete en un tema bastante más solemne, la medicina forense. A ver qué nos cuentan estos papeles. Es una excelente forma de plantearlo, porque el diario oficial es precisamente eso, el escenario donde el Estado publica su guión. No es solo un boletín de anuncios, es el mecanismo formal que convierte las ideas y las leyes en actos con consecuencias reales. Lo que se publica aquí adquiere fuerza legal y, más importante, nos da una radiografía del Estado en acción, con todas sus complejidades, su minuciosidad y, pues, hasta sus errores. De acuerdo. Pues entremos en materia. La primera resolución es del Instituto Geográfico Agustín Codazzi, el famoso IGAC. Es la número 23-00001195-2025 y aprueba los valores comerciales para algo llamado actualización catastral con enfoque multipropósito. Esto es en Purísima de la Concepción, en Córdoba. Y a ver, mi primera reacción al leer enfoque multipropósito es pensar, es la típica jerga de consultor para sonar más sofisticado. ¿Es simplemente una forma elegante de decir que van a subir los impuestos? ¿O hay algo más? Es una reacción totalmente comprensible. Suena a eso, al lenguaje corporativo. Pero en este caso, el multipropósito es clave. Va mucho más allá de los impuestos. La propia resolución lo desglosa. Sí, una de las metas es el fortalecimiento de los fiscos locales. O sea, que los municipios tengan más plata. Pero menciona otras 2 metas igual de importantes: garantizar la seguridad jurídica del derecho de propiedad y servir de apoyo a los procesos de planeación. O sea que el mismo mapa que sirve para cobrar impuestos también le dice al alcalde dónde falta un acueducto. O a un propietario le da certeza sobre los lindelos de su finca. Exactamente. Es dejar de ver el catastro como una simple herramienta fiscal. Es empezar a verlo como el sistema de información geográfica central del municipio. Es un cambio de filosofía, de verdad. Entendido. Ahora, leyendo más a fondo, me topé con un detalle que parece muy técnico, pero me huele a decisión política. La ley dice que el avalúo catastral no puede ser menor al 60% del valor comercial real. Y esta resolución, para Purísima, fija el valor justo en ese mínimo, en el 60%. Bien visto, porque ese número es crucial. No es una decisión puramente técnica. Una actualización catastral, por naturaleza, va a subir los valores comerciales. Los ajusta a la realidad del mercado después de años. Si aplicaran el 100% del nuevo valor, el salto para el bolsillo del ciudadano sería brutal. O sea, es una especie de amortiguador. Justo. El Estado actualiza sus cifras, pero al mismo tiempo usa ese margen para que el golpe fiscal no sea tan fuerte. Suena como una decisión política envuelta en un tecnicismo. ¿Es esto común? Es una práctica bastante extendida. Refleja esa tensión constante entre la necesidad técnica de tener un catastro actualizado y la realidad política de que, pues, a nadie le gusta que le suban los impuestos de forma desproporcionada. Es el IJAC o la entidad gestora navegando esas aguas. Ok, aquí es donde la cosa se pone de verdad fascinante. Me puse a mirar las tablas de valores y los contrastes son salvajes. Por ejemplo, en la zona rural hay una zona homogénea geoeconómica. ¡Qué nombrecito! Sí, suena muy pomposo. Bueno, la número 1 está valorada en 36 millones de pesos por unidad de área. Pero te vas a la zona 10 en el mismo municipio y el valor se desploma a 800,000 pesos. Y esas zonas homogéneas geoeconómicas son la metodología detrás de esa diferencia. La idea es simple: no se puede valorar igual una tierra fértil, plana y al lado de una carretera, Claro. que una ladera de difícil acceso y poco productiva. El IJAC agrupa los terrenos con características similares y les asigna un valor común. De ahí las diferencias tan abismales. Y en la parte urbana pasa lo mismo. En el centro, la zona 1 vale 320,000 pesos, pero en una vereda llamada Los Corrales, la zona 4 cae a apenas 4,000 pesos. Pero espérate, que ahora viene lo mejor. Llegó a la tabla 3,
la de los valores de construcción, y, estoy leyendo bien, le ponen un valor específico por metro cuadrado a los gallineros y los clasifican: gallinero sencillo, medio o tecnificado. Sí, el nivel de detalle es asombroso. De toros, distinguiendo entre las de madera y las de concreto. Canchas de fútbol, normales y sintéticas. Hasta los tipos de carretera. A ver, con toda sinceridad, ¿no es esto una locura burocrática? ¿Realmente alguien necesita saber si un gallinero en Purísima es tecnificado? Es la pregunta del millón y la respuesta nos devuelve al enfoque multipropósito. Desde una perspectiva puramente fiscal, quizás sería suficiente con valorar construcciones anexas y ya. Pero si piensas en planeación, la cosa cambia. Saber cuántas explotaciones avícolas tecnificadas hay te habla del nivel de desarrollo agroindustrial. Si un banco va a dar un crédito, tener una valoración oficial le da seguridad. Si ocurre un desastre natural, el gobierno puede calcular las ayudas de forma mucho más precisa. Visto así, tiene más sentido. Ese detalle aparentemente trivial sobre un gallinero es en realidad un dato económico. Es un píxel en una imagen mucho más grande de la economía local. Exacto. Cada uno de esos detalles, desde la plaza de toros hasta la placa huella, es una pieza de información. Transforma el catastro de un simple listado a un verdadero sistema de inteligencia territorial. Bueno, con este nivel de detalle, con tantos números y clasificaciones, es casi inevitable que en algún momento alguien meta la pata. Un error de dedo, un número traspapelado. Y, mira, parece que el propio diario oficial nos da la respuesta. Aquí tengo otra resolución, esta vez del IGAC en Santander, que habla justamente de eso. Este documento es un caso de estudio perfecto de cómo el sistema tiene mecanismos para corregirse. Es la resolución número 001-2026 y su propósito es muy concreto: corregir un error involuntario en una resolución anterior, una sobre los valores del suelo rural en el Carmen de Chucurí. Y el error no es poca cosa, ¿eh? Según esto, la zona homogénea 13 se había publicado con un valor de 8 millones de pesos por hectárea, cuando en realidad eran 5 millones. Una diferencia enorme. Y la zona 14 salió con 5 millones, cuando debía ser 4. Estamos hablando de una diferencia de 3 y 1 millón de pesos por hectárea. Es una diferencia sustancial. Para un campesino con varias hectáreas en la zona 13, esto no es un detallito. Es la diferencia entre un impuesto predial manejable y uno que podría ser impagable. Exacto. Entonces, mi pregunta es, ¿qué le pasa a ese agricultor que quizás recibió una factura basada en el valor equivocado? ¿Cómo se entera de esta corrección? Esa es la parte crucial. La publicación en el diario oficial es el primer paso. Hace la corrección pública y legal. A partir de aquí, se activan mecanismos. Idealmente, la oficina de catastro debería reajustar de oficio las liquidaciones. Sin embargo, en la práctica, es muy probable que el propietario afectado tenga que acercarse, con esta resolución en mano, para solicitar la corrección o la devolución de lo pagado de más. Lo que me llama la atención es la transparencia. El error se comete en un acto público y se enmienda con la misma formalidad, a la vista de todos. No lo barren debajo de la alfombra. Y no pueden hacerlo, porque la ley se los exige. El documento cita una ley específica, la 1437 de 2011, que establece cómo proceder. Permite corregir lo que llama errores simplemente formales, como los de digitación o los aritméticos, siempre y cuando no se altere lo fundamental de la decisión. Pero, un momento. ¿Un error que le cuesta millones a una persona puede considerarse simplemente formal? Suena a que le están restando importancia. Es una excelente objeción. El término legal formal aquí no se refiere a que el error sea insignificante en sus consecuencias. Se refiere a que el error está en la expresión de la decisión, no en la decisión misma. Entiendo. Es decir, el estudio técnico original había determinado que el valor era 5 millones, pero al transcribirlo al documento final, alguien digitó un 8. El sentido material de la decisión no cambia. Lo que se corrige es la transcripción. La propia resolución usa una frase reveladora. Se hace para remover de oficio los obstáculos puramente formales. Entendido. Es una lección sobre cómo la burocracia, que a veces parece tan rígida, también tiene sus propias válvulas de escape. Bueno, ahora vamos a dar un giro de 180 grados. Dejamos atrás los mapas y los avalúos para entrar en un terreno mucho más delicado, casi solemne.
La tercera resolución es del Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses, y el título ya te prepara para la seriedad del asunto. Es la resolución número 0105 de 2025. Y modifica la reglamentación para la obtención de cadáveres, componentes anatómicos y tejidos con fines de trasplante, docencia e investigación. El foco está en un organismo llamado Comité de Componentes Anatómicos y Cadáveres No Reclamados. Es un nombre que impone respeto. Sin duda. Y el nombre nos dice todo sobre su función. Este comité es en esencia el guardián de un proceso ética y legalmente muy complejo. Son ellos quienes deciden sobre el destino de los cuerpos que, tras un tiempo, nadie reclama. Es una responsabilidad enorme, que toca fibras muy sensibles. Y el cambio específico que motiva esta resolución es, a primera vista, muy pequeño, muy burocrático. Dice que se modifica la composición del comité para incluir al director general del instituto como miembro. Y no solo eso, sino que lo nombre presidente del comité. Correcto. Y aquí de nuevo tenemos que leer entre líneas. Uno podría pensar que es un simple ajuste en el organigrama. Pero, ¿por qué hacer este cambio? ¿Será que algo no funcionaba bien? Mi primera inclinación es pensar que quizás hubo algún problema, algún caso que generó controversia, y ahora la cabeza del instituto quiere tener control directo. Esa es una posibilidad. Pero también hay otra interpretación. Poner a la máxima autoridad al frente de este comité envía un mensaje muy potente. Es una forma de decir, este tema es de la más alta importancia estratégica y ética para nosotros. Ya veo. No es un asunto secundario, sino central, y yo, como director, asumo la responsabilidad final. Podría ser una medida proactiva para fortalecer la supervisión. Es decir, más que una reacción a un problema, podría ser una forma de blindar el proceso, darle la máxima jerarquía posible. Exactamente. Y para entender la complejidad de las decisiones que toman, solo hay que ver quiénes más se sientan en esa mesa. La resolución los lista: el subdirector de servicios forenses, el subdirector de investigación científica, el coordinador de patología forense, el jefe de la oficina jurídica y un representante de los directores regionales. Es un equipo multidisciplinario. Tienes al científico, al médico forense, al abogado que se asegura de que todo sea legal, y al gestor que conoce la realidad de las diferentes regiones. Cada decisión debe pasar por todos esos filtros. Así es. Y eso demuestra que la gestión de un tema tan sensible no puede dejarse en manos de una sola disciplina. Requiere un diálogo constante entre la ciencia, el derecho y la administración. Entonces, al final de este recorrido, ¿qué hemos aprendido? Empezamos literalmente en el campo, en Purísima, viendo cómo el Estado le pone precio a un gallinero. Sí. Luego vimos a ese mismo Estado reconociendo un error de millones de pesos y corrigiéndolo. Y terminamos en el corazón de una de las instituciones más serias, viendo cómo se organiza para tomar decisiones sobre la muerte. Yo creo que la gran conclusión es que estos documentos, que parecen fríos y distantes, son en realidad el reflejo de un Estado que intenta, con sus herramientas, ordenar la complejidad del mundo real. Muestran cómo principios abstractos, como la justicia tributaria o la dignidad humana, se traducen en reglamentos, comités y cifras concretas. Revelan una maquinaria que se basa en la regulación minuciosa y, muy importante, en la capacidad de autocorregirse. Es un sistema imperfecto, humano, pero con una lógica interna muy estructurada. Y todo este análisis nos deja con una pregunta flotando en el aire. Hemos visto un sistema de una formalidad altísima, donde se valora y se regula todo, desde una hectárea de tierra hasta un comité forense. La pregunta es, ¿cuál es el efecto de este nivel de regulación tan detallada y centralizada? ¿Un sistema así, tan formal, genera confianza en las instituciones por su aparente rigor? ¿O por el contrario, crea una sensación de distancia, de complejidad inabarcable entre la ciudadanía de a pie y ese Estado que, en teoría, está para servirla?